Wow, perdón, ayer no te pude contestar, lo dije. Maestro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, maestro? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de los medios. Gracias como cada martes por acompañarnos en este diciembre, ya a unos días de la Navidad. Les deseo las mejores fiestas, que estén rodeados de ustedes queridos y que la pasen muy bonito, con mucha salud, todos y cada uno. Y pues bueno, a punto de iniciar nuestro 2013 con un nuevo presidente de la República, donde ya fue aprobado el paquete económico y en un sentido muy demagógico se habla de austeridad. Aguascalientes, al depender casi totalmente de la Federación, padecerá del absurdo, incongruente y demagógico falso plan de austeridad del gobierno de la República. Mientras que espectacularmente Peña Nieto anunció la reducción del 5% en el sueldo de altos mandos del gobierno federal, el gasto corriente creció al 77% y la carga burocrática se ensanchó. Es decir, él hablaba con bombos y platinos justo el 10 de diciembre, donde él anunció su plan de autoridad, donde lo decretó como plan austero. Fue meramente demagógico porque se incrementa el paquete económico, pero además se incrementa el gasto corriente para los altos funcionarios, donde él decía que se iba a reducir hasta en un 5%. Los rubros más afectados, y creo que es muy delicado porque son dos rubros importantísimos para el desarrollo económico y social, es decir, son la educación, que se contempla una reducción de 844 millones de pesos en educación, y en comunicaciones y transportes de más de 15,000 millones de pesos. Todos sabemos la importancia que tiene la educación para el país, pero además siempre hemos dicho cómo vamos a revertir la violencia, cómo vamos a erradicar la pobreza, pues con la educación. Pero parece al revés, cada que llega un presidente quiere cambiarle todo el sistema a la educación, y pues lo único que pareciera es que están en contra de que se eduquen los mexicanos. Es decir, 844 millones de pesos menos para la educación es muy grave en este momento. En su plan de austeridad, pues yo creo que debería de seguir reduciendo el gasto a los altos funcionarios al gasto corriente y no a la educación. Sin embargo, solicita más de 2,000 millones de pesos para nuevas plazas y crece en un 10% el presupuesto de diputados y senadores, alcanzando 12,000 millones para el legislativo. Es decir, el legislativo igual, es decir, les dan su manzanita, su premio, su zanahoria, como dirían a los diputados y senadores, aumentándoles el presupuesto para que le aprueben tal cual como llegó el paquete económico, tal cual lo envió, tal cual se aprobó. Nadie de los diputados y senadores hicieron modificaciones teniendo en sus manos poder aportarle más a la educación, aportarle más al transporte, a las vías de comunicación. Ahora que vienen los neoliberalistas, sabemos que vendrán muchas empresas, como así lo han dicho. Pues bueno, la comunicación y transportes es un rubro muy importante y no vamos a tener más autopistas, no vamos a tener más carreteras. Él habló de un ferrocarril desde Yucatán hasta Baja California, casi así lo dijo, pero yo no sé con qué lo vayan a hacer o en qué año lo tengan calculado, porque en este será imposible. La burocracia en el país alcanzará 1,887,000 millones de pesos. Es decir, de más de 3 billones, que es el presupuesto, 1 billón, la tercera parte se va a ir en la pura burocracia y no se va a invertir en el desarrollo social, en cuestiones políticas que beneficien directamente al ciudadano. Incluso duplicará el gasto de la residencia oficial de Los Pinos, alcanzando más de 2,000 millones de pesos. Eso lo va a duplicar. Felipe Calderón el año pasado creció 1,000 y tantos millones de pesos, y Enrique Peña Nieto le aumenta 1,000 millones de pesos más para el gasto de Los Pinos. ¿Dónde está el plan de autoridad? Sigo sin encontrarlo. Estas cifras, entre otras absurdas, evidencian la demagogia del mentado plan de austeridad. Es decir, yo no sé cuál va a ser la autoridad que el señor Peña Nieto anunció con bombos y platillos el día 10 de diciembre. Por eso hacemos un llamado para que los legisladores,
los senados, los diputados, aunque ya lo hayan aprobado, de cualquier manera tengan los ojos muy abiertos para que este dinero se bien utilice, lo que ya está aprobado, y tenga un buen fin. Yo no veo el plan de austeridad, pero sí, sin embargo, pues le seguimos dando el voto de confianza para que el plan sea ejercido como así él lo dijo. Si tienen alguna pregunta. Señalas que son 2.000 millones de pesos para resolver nuevas plazas. En todas las delegaciones federales, es decir, delegaciones federales y secretarías federales. No las especifican en el paquete económico, simplemente así lo dice, para nuevas plazas. La Administración Pública Federal, meramente, exactamente. ¿Qué opinión le parece que no van a correr a la gente aunque haya evaluación de la educación? ¿Para qué sirve hay que capacitarlos. Yo antes de evaluarlos hay que capacitarlos. Yo por eso digo, ¿cómo puede ser una reducción tan grande en la educación de 844 millones de pesos, pero además estás obligando a los maestros a evaluarlos cuando no se ha hecho un plan de capacitación? Hay que empezar por no reducirles el presupuesto, por utilizar bien el dinero en capacitación. Yo tampoco estoy de acuerdo en correr gente. Hay gente que tiene toda su vida en el magistrado, pero además lo hacen con bastante responsabilidad, pero nadie se ha encargado de capacitarlos. Hay maestros que tienen años y años siendo maestros de primaria con el mismo sistema educativo que ellos aprendieron, que ellos les enseñaron en una normal, donde los hayan enseñado, y los quieren evaluar con el sistema educativo moderno, pero nadie los ha capacitado, nadie los ha enseñado. Mi opinión es que no reduzcan el presupuesto de la Federación a la educación, pero además que se bien utilice en capacitar a los maestros, en enseñarlos a enseñar y después evaluarlos. No podemos evaluarlos antes, sin capacitar. Me dice que los diputados, ningún diputado se opuso a ese paquete económico. Y no lo hicieron por temor a que dicen que están faltando al pacto. Y ya ve que empiezan, cuando ellos se pongan lo que mandan de la presión, y luego dicen que se van a violar del pacto. Es parte del juego político. Es definitivamente parte de un juego político. Ese pacto se posicionó Movimiento Ciudadano. De entrada no tendría por qué ser. Es un pacto meramente de forma y no de fondo. El pacto de todos los partidos políticos tiene que ser con la sociedad. Y los partidos políticos tenemos un estatuto que nos rige y nos manda cómo tenemos que actuar. En ningún momento dice que tendremos que actuar en contra de la sociedad. Entonces, se me hace meramente de forma su pacto, se me hace meramente politiquería, se me hace meramente mediático para demostrarle a la sociedad la demagogia que el PRI sabe hacer, decir todo está bien, el país va a empezar a funcionar mejor, pero es meramente mentiroso este pacto, porque cada una de las fuerzas políticas ya desde su trinchera tendrían que ser el bien de la sociedad y actuar con voluntad política en todos los sentidos, en todas las reformas, en los paquetes económicos, en todo lo que les atañe a los políticos, actuar con voluntad política sin mirar colores, sin mirar intereses personales, pero pareciera que esto es meramente inexistente, porque ahora se tienen que juntar los partidos a firmar un pacto cuando pues no debería de ser, porque ya están hechas las instituciones para eso, para tener voluntad política y para desarrollar el trabajo político y bajarlo a la sociedad. Entonces, es meramente de forma, politiquería, no está de fondo, no hay nada de fondo. Que nos digan de fondo qué se está haciendo ya, no se está haciendo absolutamente nada. Para el regidor, ¿cómo ve el plan que presentó desde Seguridad y Justicia el presidente de la República? Pues habría que analizarlo a profundidad. Creo que hay algunas buenas intenciones, 6 puntos que se pretende con ellos disminuir la delincuencia, disminuir los delitos, pero yo creo que más allá de eso se requiere para combatir la inseguridad es ir al origen del problema. Mientras en México siga existiendo una decadente educación, una economía no solo estancada sino hundida, una reestructura en lo general de todas las políticas en cuanto a México, de todo su estado burocrático, pues creo que difícilmente se podrá dar con unas reformas. A mí me parece que simplemente es darle más poder a unos cuantos que un plan integral para combatirlo. Entonces, pues bueno, habría que analizarse a profundidad, habría que darle el beneficio de la duda de si algo serviría, pero me atrevo a decir que son reformas como las que siempre hemos visto, que
que poco o nada traerán de un beneficio mientras el país siga contaminado e infestado, donde se gasta más en una burocracia, a decir el 80% del gasto corriente, que el resto en hacer políticas públicas. Como más o menos ustedes señaló ahorita, el nivel cultural del cuerpo policíaco es suficiente para poder enfrentar el crimen. No, de hecho, siguiendo los estándares que maneja la ONU, estamos desfasados en el número de policías. Pero viendo la realidad mexicana, pues creo que haría falta el doble, el triple de elementos policíacos. Pero eso va a ser algo que no se pueda combatir mientras no exista un verdadero plan integral para combatir la inseguridad y el cuerpo policial. Creo que serán insuficientes, pero es todo un mal que se ha venido dando desde siempre, no solo en el número, sino en la capacitación, algo de lo que hablaba también para los maestros. ¿Será suficiente capacitación o es necesaria la formación profesional? Pues la capacitación y la formación. Para poder entrar un policía, nosotros en el municipio, por ejemplo, para este ejercicio 2012, se autorizaron 55 plazas más, aunado a las 20 que dejaron libres, los que están actualmente llevando un proceso. Los que quitó la Comisión de Honor y Justicia y la Comisión de Profesionalización, hay una vacante de al menos 100 lugares en la policía, no de los nuevos, sino de los que ya están ahí existentes. Los sistemas ahora para ingresar han sido tan rígidos que pues creo que por ahí hay un número faltante. Y en ese sentido, pues no solo se debe dar la capacitación, al entrar alguien más, debe de estar ya apto para poder ser parte de. Una vez que son, la capacitación y formación debe de ser permanente. ¿Se considera entonces que en materia de seguridad no hay cambios significativos en este sexenio? Pues creo que faltará mucho por hacer. Creo que sí habrá algunos cambios, pero creo que faltará mucho tiempo para que se hagan. Mientras no existan las reformas de Estado integral, la seguridad pública por sí sola no va a poder combatir en lo que está México. Es decir, podrán reformar cualquier cosa, podrán comprar más armamento, podrán capacitar más, podrán contratar más elementos, podrán cambiarle de policía única a mando único, a muchas cosas. Pero mientras no haya una reforma integral del Estado, creo que la seguridad pública seguirá siendo uno de los temas vigentes y latentes en nuestro Estado mexicano. ¿Cómo cree que se puede evitar que los policías se sigan infiltrando, o que las corporaciones se hayan infiltrado en narcotráfico? Bueno, mientras siga existiendo grupos delictivos, narcotráficos, pues no solo los policías son presa fácil. Hoy vemos que el problema no es de los policías, sino de los que no tienen empleo, los que salieron de la universidad y no encuentran una oportunidad de trabajo, de la gente que no tiene estudios. Ahora no es un tema solo de policías, es un tema de todo. Mientras sigan existiendo los grupos delictivos, creo que seguirá existiendo la oferta para que alguien siga perteneciendo a la manera de obtener un dinero de manera ilícita y fácil. En la reunión con el presidente se dijo que se enfrentaba al crimen organizado de manera desorganizada. ¿Cómo opinan? Bueno, yo creo que el sexenio de Calderón fue muy marcado por la guerra contra el narcotráfico y en efecto de una manera en la que si algo faltó fue precisamente la inteligencia para combatirlo. Y lo vemos hoy en día porque el narcotráfico no disminuyó, el consumo de drogas no disminuyó. En cambio sí hubo muchas muertes inocentes, entonces no se justifica la sangre derramada con algo que sigue muy latente, que es el tráfico y consumo de drogas. Entonces ahora, bueno, si ya está diagnosticado el país, se ha servido 6 años y sangre derramada para poderse dar cuenta que fue una guerra sin sentido, una guerra fallida y algo que no trae ningún beneficio, pues creo que tienen toda la oportunidad del nuevo sexenio y alguien que se la pasó también criticando de hacer una guerra, pero con inteligencia, de combatir al verdadero grupo delictivo y no involucrar a inocentes. Porque, insisto, el gobierno de Felipe Calderón quedó manchado por mucha sangre, pero sobre todo nunca disminuyó ni el tráfico ni el consumo de drogas. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes, estamos en vacaciones, compañeros, de 15 días, gracias.